Buenos días, hermanos. Muy contenta de nuevamente estar con ustedes. Más despiertito hoy día, que día de ayer, yo me un poco más difícil. Pero gracias al Señor porque estamos acá. Un avisito antes de comenzar con el tema, quiero dar un aviso administrativo. Como ustedes me han visto estar en la mesita afuera, han llegado muchas cosas perdidas y les ruego por favor que revisen sus instrumentos personales. Hay Biblias, himnarios, no podemos rifar si ustedes quieren la ciudad. No, por favor, todos tienen nombre. ¿Ya? Hay mochila, una mochila que dentro tiene una Biblia con un nombre de un hermano de Guaquiligüe. Y yo sé que no hay ningún hermano de Guaquiligüe. Bueno, eso son algunas, hay gafas. ¿Qué más hay? Esas son algunas de las cosas que hay. Dejamos por favor de hacer, hermano, para ver que revisen sus cosas si les faltan himnario o Biblia para que lo recuperen. Penitencia para recuperar. ¿Puede ser? Sí, lo vamos a revisar. Amén, por el eso, ya, por favor, para que lo vean y les vuelvo a recalcar que su mochila y su material esté con nombre. Después me van a decir, ¿saben que la mía era verde, amarilla, la carpeta, pero hay muchas de esos colores, así que por favor todo le ponen su nombre, ¿ya? Ya, ahora sí vamos a comenzar con este tema. Antes de contarles un poquito algo personal, la verdad es que cuando el Señor me permitió terminar mi enseñanza media y pensar en qué estudiar, que es la gran interrogante, ¿cierto? Bueno, siempre sentí el deseo de estudiar algo relacionado con el tema de salud, pero por sobre todas las cosas, queriendo hacer la voluntad del Señor. Recuerdo muy bien orando al Señor, le di una palabra y Él me dijo en su palabra que Él iba a preparar mi camino. Por lo tanto, di la prueba en ese tiempo, la prontitud académica, y gracias al Señor pude postular a la universidad e ingresar a una carrera que no era la que yo quería. La verdad, yo quería otra carrera y por el tema del puntaje, ustedes saben, esperé que corriera la lista y no corrió. Y quedé en la carrera que definitivamente el Señor me permitió estudiar. Pero como el Señor, ¿cierto?, me dijo que Él iba a preparar mi camino, ¿cierto?, y la palabra del Señor se cumple. Cuando uno ingresa a estudiar, jamás, hermano, imaginé estar hablando. Así que agradezco al Señor por esta oportunidad que me da. Quizás lo que voy a decir, y lo digo sinceramente con humildad en mi corazón, a lo mejor no tiene mucho valor técnico, a lo mejor hay hermanos que manejan mucho más información que la que voy a entregar. Pero lo que voy a entregar es con mucho cariño para ustedes. Está preparado con todo nuestro corazón, el grupo lo ha hecho con mucha oración también, y pensando que esto les vaya a servir, tómenlo como una herramienta que les puede servir a ustedes, a su familia, amigos, conocidos, todo esto es con el único objetivo de poder difundir lo que nosotros tenemos y entregárselo con mucho cariño hacia ustedes. Bueno, para comenzar, quiero que repasemos algo importante. Atrás. Ya. Se van a poner de pie las mujeres, solo las mujeres, y van a decir el texto. Las mujeres. Así mirás tú, pues. De memoria, ¿ya? ¿Cómo es el texto, lema? Ninguno tenga en poco su juventud, sino ser ejemplo de palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Dónde está la referencia? Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Muy bien, los varones. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabras,
amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Amén. Muy bien, puedes tomar así. Ya, la idea, ¿cierto?, de repetirlo más que lo aprendamos, bueno, sí debiera ya estar en nuestra mente, ¿cierto? Ahora hay que empezar a ver la aplicación de esta palabra. Recibir la palabra del Señor no es solamente para tenerla en la mente, tenemos que llevarla a la práctica, ¿ya? Hermana, el texto dice cita completo ahí. Era precisamente por eso. Gracias, hermano, así que lo van a leer. Lo vamos a pensar bien. Ya, esta es una porción de un libro, Tercera de Juan, versículo 2, que nos dice: y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por lo tanto, la palabra del Señor nos dice que si podemos entender de este versículo, que para Dios es importante nuestra salud. Sí, ¿cierto? Ahí vemos que Juan está deseando a su hermano que así como prosperaba su alma, también él tuviera salud. En la misma medida, creo que sí, ¿cierto? Que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, debes preocuparte de tu bienestar o de tu salud espiritual y también de tu salud física. Porque ¿quién más se puede preocupar de su salud? A ver usted, ¿quién más se debe preocupar de su salud? La salud es algo mío, personal. No se puede preocupar mi mamá, mi papá, mi esposo, de su casado. No, yo me tengo que preocupar. Soy el principal responsable de la preocupación de la salud física somos nosotros mismos. ¿Ya? Por lo tanto, cuando lleguemos al cielo, cuando el Señor nos pida cuenta, ¿cierto? Seguramente le va a preguntar a la mamá, ¿por qué no la cuidó? ¿A quién le va a preguntar? A cada uno de nosotros, ¿cierto? Si tuvimos cuidado de nuestro cuerpo. La palabra del Señor, ¿cierto?, también nos muestra ejemplos de que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, se preocupó de la salud física. Dice los evangelios que si se hubieran escrito todos los milagros que Jesús hizo, ¿cierto?, no hubiéramos alcanzado a leerlos a lo mejor. Fueron muchísimos, solamente los evangelios aparecen algunos, ¿cierto?, de estos milagros, quizás uno de cada uno. A lo mejor fueron muchos ciegos, muchos leprosos, muchas personas que estaban, ¿cierto?, con enfermedades físicas de las que Jesús se preocupó. ¿Por qué se preocupó entonces? Y nosotros no nos preocupamos. Así, ¿cierto? Jesús se preocupó y para que esta persona pudiera tener salud espiritual, ¿cierto? Jesús se preocupó también de este hombre, ¿cierto?, que era leproso. ¿Dónde aparece esta cita? Hay varias referencias, ¿cierto?, en los evangelios, para no demorar ahora, pero hay varias referencias, vemos ejemplos de hombres, ¿cierto?, leprosos que fueron sanados. Acá vemos un ciego, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de compartir con una persona ciega? ¿Sí? O cerremos los ojos por un momento, imaginemos que somos ciegos. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo nos podemos imaginar? Por ejemplo, si alguien nos dice, ya ahora salga de la sala. ¿Qué sentimos si tenemos los ojos cerrados? Tenemos que ponernos de pie y caminar. Inseguridad. ¿Qué más sentimos? Miedo. ¿Ya? Todas esas cosas tuvo que vivir esa persona, dice que era ciego de nacimiento, o sea, vivió toda su vida con esta discapacidad. Y cuando llegó Jesús, ¿qué hizo? Recuperó el problema físico que él tenía para que luego él se decidió a seguirlo, ¿cierto? Y aquí vemos una persona, ¿cierto?, un niño que está muerto, ¿cierto? Y Jesús también le devolvió la vida. Y hay varios ejemplos de resurrección, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento Dios se preocupó de la salud. ¿Sí? ¿Qué ejemplos tenemos? A ver, hermano Eli.
Instruyó al pueblo en cuál era la dieta apropiada para que tuviesen una buena salud en el contexto histórico en el cual se encuentra. Muy bien. ¿De qué otra cosa? ¿Cierto? ¿Qué otros momentos más? ¿Ah? O sea, Elisa se puso sobre el cuerpo del niño que estaba con dolor de cabeza. La hermana le va a prestar un micrófono. Cuando Dios se glorificó a través del deseo, cuando la madre... Masoquista. Cuando Dios se glorificó, ¿cierto? Para sanar al niño que le dolía la cabeza, que yacía a los brazos del papá, y la madre clamó al Señor y Dios se glorificó y sanó y volvió a la vida. Cuando el Señor instruyó al pueblo también en cuanto a las infecciones, por ejemplo, cuando les explicaba de cómo era la manera de defecar, que tenían que hacerlo retirado, porque antiguamente no existían los medios o los medios de manipulación, entonces no se conocía todo eso, pero el Señor aún se lo ubicaba. Muy bien. Muy bien. Si se dan cuenta, la Biblia es el mejor manual que tenemos de vida, ¿cierto? Aparece prevención de enfermedades infectocontagiosas, que es lo que hoy día nosotros, ¿cierto?, le llamamos de esa forma, pero en la Biblia ya estaba, cuántos miles de años atrás, ya estaba estipulado cómo debíamos realizar todas estas conductas que, ¿cierto?, sin duda hoy día nos provocan tantos problemas de salud. Bueno, pudiéramos a lo mejor solo hablar de este tema, ¿cierto?, pero para seguir avanzando vamos a ver de qué es lo que vamos a conversar hoy. Hoy día vamos a conversar de las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas mundialmente son dentro de las primeras causas de muerte de toda la población, y en Chile son la primera causa de muerte la patología crónica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo yo puedo llegar a contraer una de estas enfermedades que no son contagiosas, sino que pudieran ocasionarse por estos factores? Tenemos factores que son factores de riesgo mayores y factores de riesgo condicionales, no modificables y modificables. Estos factores de riesgo son los más importantes, los mayores, y estos son los que yo quizás menos importantes, pero además los puedo modificar. Eso es lo importante, ya que estos factores yo puedo intervenir en ellos. ¿Cuáles son estos? Estos no los voy a poder modificar, ya que definitivamente no puedo alterar mi edad, ¿cierto? Aunque quisiera hacerlo, no puedo. Llegando a los 40 años, y para los varones y para las mujeres después de los 50 años, en la edad de la menopausia, es cuando se pudieran presentar estas enfermedades crónicas. Por lo tanto, no podemos detener el tiempo. ¿Ya? Así que ese factor es un factor no modificable. Antecedentes personales de enfermedades cardiovasculares o antecedentes familiares. Levanten la mano quien tiene papá, mamá o hermano hipertenso. Con la presión alta. Con la presión alta. Ya. Si se dan cuenta, es un gran porcentaje. Por acá, con papá, mamá o hermanos hipertensos. Muchas gracias. La literatura nos dice que dentro de los factores de riesgo son solamente los familiares del primer grado, los que estarían influyendo en este antecedentes familiares, ya no los tíos ni la abuelita, sino familiares de primer grado, que serían papá, mamá o hermanos con esta patología. Y diabetes, levanten la mano los que tienen diabético en su familia. Muchos. Muchas gracias. Ya, son muchos los que tienen diabéticos en su familia. Eso quiere decir que dentro de nuestro cuerpo ya viene esa información. Eso quiere decir que ya está o pudiera haber alguna antecedente en nuestro cuerpo que en algún momento de mi vida se puede desarrollar esa enfermedad. ¿De qué va a depender? De que yo maneje los factores modificables. Si yo tengo control sobre estos factores, voy a ayudar a que no aparezcan las enfermedades crónicas. ¿Ya? ¿Qué otros factores tengo? El
tabaquismo, que en este caso no voy a provocar, acá no hay la hipertensión arterial, que es un factor modificable. O sea, si bien la hipertensión no la puedo modificar, del momento que aparece la hipertensión arterial, nunca más desaparece en la vida, es una enfermedad crónica. En el momento que me diagnostican que soy hipertensa, voy a morir hipertensa. En mi caso soy hipertensa, mi tercer hijo tuve preeclampsia, que me subió la presión en el tercer trimestre del embarazo, y de ahí quedé con esta enfermedad y tengo que tomar medicamentos para toda la vida. O sea, tengo que asumir esa condición, así que entiendo perfectamente a un paciente crónico porque sé lo que significa estar todos los días tomando medicamentos. Y si no lo hago, yo voy a echar la culpa al Señor de que me enfermé, que me subió la presión, o es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Si el Señor me quiere sanar, bueno, gloria a Dios, si Él quiere quitarme este problema de salud, pero mientras lo tenga, tengo que cuidar. ¿Ya? Por lo tanto, la hipertensión es modificable en el sentido de que yo tengo que mantener los valores de presión arterial al nivel normal. Para mi caso, para llegar a un nivel normal, tengo que tomar medicamentos. Y para los que no son hipertensos, tienen que cuidarse con la alimentación. Lo mismo la diabetes. ¿Ya? Los que son diabéticos tienen que mantener niveles de azúcar normal. Luego vamos a ver cuáles son los niveles normales. Sí. Está preguntando como enfermedad crónica, ¿será la asma una enfermedad crónica de la familia o será algo que pasa porque le dio un frío grande y el niño no, hay gente que pega así por no sé cuál otra enfermedad, pero sí, después ya está. Sí, mi hermano, sí. Hay muchas enfermedades que son hereditarias, que pueden haber antecedentes en mi familia, que se me pueden desarrollar a mí también. Pero hoy día estamos hablando solo de las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Pero muy bien su pregunta. La diabetes, de la misma forma, como estaba diciendo, hay que mantener los niveles de azúcar dentro de lo normal, ¿ya? Y dentro de lo normal, como les digo, enseguida vamos a ver cuáles son esos valores normales. Y la dislipidemia, ¿quién sabe qué es la dislipidemia? ¿Han escuchado esa palabra? Tiene que ver con la cantidad de grasita que tengo en el cuerpo, los lípidos, ¿ya? La cantidad de grasa, ¿ya? Ya, entonces, de estas tres enfermedades, de la única que me puedo mejorar es de la dislipidemia. Esta es una enfermedad crónica, pero que me puede dar de alta, porque si yo controlo los niveles de colesterol, que es la cantidad de grasa que hay en mi cuerpo, me puedo mejorar, entre comillas, siempre y cuando yo mantenga una alimentación que sea adecuada. Ya, ¿y cuáles son los factores que sí voy a modificar? Va a ser la obesidad. Y la obesidad, como ya decíamos, en el 2013 hablamos ampliamente de ese tema. Para saber si soy obeso o no, hay una fórmula, ¿cierto?, que se hace en donde yo calculo el peso, lo divido por la talla al cuadrado. Si alguno lo quiere hacer, peso partido por talla al cuadrado, y voy a tener un valor, y ese valor va a una tabla que me dice si soy o no obeso. El valor que me da es un valor de índice de masa corporal, y ese valor debe ser mayor a 30 para que yo quede catalogado como obeso, ¿ya? Y sobre 40 para obesidad mórbida. Obesidad abdominal. La obesidad abdominal es la cantidad de grasita que tengo en la guatita. Para eso hay medidas también establecidas en donde se dice que para las mujeres no debe ser mayor a 88 este valor, y para los varones mayor a 102. Todos los que tengan más de 102 de circunferencia de cintura estarían con obesidad abdominal, y para las mujeres más de 88. A propósito de esto, voy a hacer un aviso. El día de mañana, en la hora de consejería, entre 5 y 6 y media, vamos a estar con la hermana Amy, haciendo evaluación nutricional, controlando peso, talla,
¿cierto? Dando indicaciones si alguien lo requiere, tomando la presión, y también trajimos una maquinita para controlar el azúcar, ¿ya? Si alguien quiere controlarse, después se pasa a inscribir con nosotros afuera, ¿ya? Y los niveles de colesterol. ¿Sí? Simplemente una pregunta acerca de la obesidad. Por ejemplo, hay personas que van al gimnasio y, tomando en cuenta la tabla, te dicen que por tu peso, no, por tu edad y tu estatura tienes que pesar cierta cantidad. Me pregunta, las personas que hacen ejercicio y que tienen mucha masa muscular pesan más que regularmente otras personas. ¿Es saludable o no es saludable? Cuando se mide cuando se pesa la persona, hay unas pesas especiales que miden el porcentaje de grasa, porcentaje de agua que tiene el cuerpo, y ahí habría que hacer una evaluación más exhaustiva de cuánto realmente es lo que está, digamos, fuera del esperado del rango normal. Porque normalmente en los gimnasios cuando vas, te miden la piel, tienes 10% body fat, y pues quisiera saber, porque a veces preguntan eso y dicen, pues tú deberías de pesar 130 libras y tú pesas, digamos, 160. Dicen, tienes 30 libras de sobrepeso, entonces ya te dicen, nomás esa es la pregunta. ¿Saludable o no saludable? ¿Pesar más de lo normal? Con respecto a la tabla, pero si es músculo. La tabla es general, no es para la gente que hace deporte, claro, los que hacen pesas, el músculo pesa más que la grasa, entonces si uno se mide basado en la tabla, mucha gente va a estar obesa o sobreobesa, obesidad. So, es algo para la gente que no es tan activa y puedes comenzar a analizar dónde están ellos, pero si tú haces mucha pesa, entonces tenemos que usar otra forma. Es otras. Para terminar con los factores de riesgo, tenemos el colesterol HDL, que es un nivel de colesterol bueno, entre comillas, ya, porque efectivamente este colesterol debe estar elevado. Es el único nivel de colesterol que debe estar elevado, más de 40 miligramos por decilitro de sangre. Ya, el colesterol, el que tenga un nivel de colesterol menor a esto, pudiera ser o es también un factor de riesgo que hay que modificar. Y los triglicéridos, que es un nivel de colesterol también, que es muy dañino, especialmente para las personas que tienen enfermedades cardíacas, que es lo máximo de 150 miligramos por decilitro, y quien tenga más de eso estaría con un problema de dislipidemia, y para lo cual a lo mejor se le va a indicar algún medicamento además de la dieta para que disminuya estos niveles. La hipertensión arterial. ¿Sí? Si la pregunta la dejamos para después, mejor. Están cortando la... Por ejemplo, por parte de la familia de mi papá, mi abuela, toda su familia era diabético, todos, y no se salvó ninguno, incluyendo mi papá. Pregunta, si hay una persona que tiene una vida saludable en su alimentación, hace ejercicio, y si tiene un historial genético atrás que es diabético, ¿igual puede tener diabetes a pesar de que él tenga un cuidado sano? Sí. En realidad, como está el antecedente genético, yo puedo hacer todo lo posible por evitar esta enfermedad, pero que aparezca o no en realidad va a depender un poco del funcionamiento del páncreas, que es el que nos va a estar ayudando con la cantidad de insulina, que es la que ayuda a disminuir el azúcar en sangre. Así es que yo creo que en realidad, sí, lo que usted dice, si yo hago todo de mi parte, igual aparece la enfermedad, bueno, ya se escapa del control. Pero lo que corresponde a mi responsabilidad es tener el cuidado sobre los factores que son condicionales, ¿verdad? Que en este caso es la obesidad y la alimentación.
No sé si respondí, hermano. Sí, Ya. sí. Bueno, la hipertensión arterial, ¿cierto? Como la palabra lo dice, la desglosó un poquito, hiper significa aumento, ¿ya? Tensión es la presión y arterial dentro de las arterias. Ustedes saben que los vasos sanguíneos son 3. Capilares, que son los más chiquititos, que son los que vemos a veces superficiales en nuestra piel. Las venas, que son más gruesas, que son donde nos pinchan cuando vamos al consultorio a sacar sangre. Y las arterias, que son las que están más profundas, que no se ven, y es donde sentimos los pulsos. Cuando alguien dice, voy a tomar el pulso, eso es la arteria, ya que son vasos un poquito más gruesos y más elásticos. Dentro de esos vasos, la arteria es donde se mide la presión arterial. Y es la fuerza entonces que está ejercida por la sangre en el interior de las arterias. Una persona hipertensa no va a presentar síntomas en la primera etapa, cuando aparece esta enfermedad. Por lo tanto, se le llama la enfermedad silenciosa. Va a aparecer sin que nos demos cuenta. Solamente nos podemos dar cuenta cuando tenemos ya un descontrol de la presión y hay algunos de estos síntomas. Dolor de cabeza, zumbido de oídos, sangramiento nasal, visión borrosa, mareo, vértigo. Si en algún momento del día o presentamos alguno o varios o todos estos síntomas, pudiéramos estar sospechando de que la persona está haciendo una crisis, ¿cierto? Le subió mucho la presión y además si se suma que tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Para hacer el diagnóstico, la única forma es controlar la presión. Y para eso se usa un aparato, ¿cierto?, para tomar la presión, que es el que aparece ahí, un esfingomanómetro, que el más seguro es el de mercurio, que es el que aparece ahí con una barrita, ¿ya? Hay otros que son con relojito, aneroides, y otros digitales, que es como el que tengo yo acá, que no son muy exactos, ya son más sensibles, pero también nos sirven para tomar la presión. Para hacer el diagnóstico se necesita controlar a la persona en 3 veces. No con un solo control se hace el diagnóstico, sino en 3 oportunidades en distintos días, pero sí ojalá en las mismas condiciones. O sea, todos los 3 días ojalá después del almuerzo, que no haya hecho ejercicio, que no haya tomado café, que no haya comido antes. Y que esté ojalá lo más tranquilo posible, en las mismas condiciones en las 3 oportunidades. Y en las 3 oportunidades, los 2 valores, porque la presión arterial se mide con 2 valores. El valor de la presión sistólica, que es el valor que corresponde al momento cuando el corazón se contrae, sístole, contracción. Y el valor de la presión diastólica, que es el momento cuando el corazón se relaja, el diástole. Estos 2 valores, cualquiera de estos 2 que esté sobre 140 la sistólica o sobre 90, vamos a decir que el paciente es hipertenso. ¿Ya? O sea, no nosotros, sino el médico. Quien hace el diagnóstico es el médico. Entonces, ahora quiero un voluntario para tomarle la presión. ¿Tiene antecedentes de hipertensión? Aprovechamos a bastante. Entonces, bueno, primero el paciente debe estar relajado, tranquilo, al menos debe descansado unos 15 minutos. ¿Ya? Lleva más de 15 minutos sentado. Le ponemos el manguito idealmente debe ser proporcional al tamaño de su brazo, ya que en este caso estaría un poquito más ancho de lo que es el brazo del hermano X. El brazo debe estar todo apoyado, ya si el brazo queda en el aire o queda solamente apoyada la muñeca, yo voy a estar ejerciendo fuerza por los músculos del brazo, por lo tanto eso también pudiera alterar el valor de la presión. Por eso el brazo debe estar completamente apoyado en la mesa. Esto le va a apretar un poquito, ¿ya? Así que le tengo que avisar que le va a apretar para que no se asuste.
Aquí al momento, cuando me detengo para insuflar, la máquina me dice cuánto. Pero cuando yo lo estoy haciendo con ese aparatito, tengo que hacerlo cuando desaparece el pulso acá de la muñeca. Y ahora tengo que esperar que desinfle, ¿cierto? Y si estoy con ese aparato, tengo que escuchar cuando aparezca el primer ruido, que corresponde a la presión sistólica, y el último, que corresponde a la presión diastólica. Las personas también, a veces cuando uno les pregunta cuánta presión tiene, dicen tengo 14,8. Es decir, los dos primeros dígitos de cada valor. ¿Ves? Porque preguntan qué quiere decir eso. Cuando yo pido valor de presión, tiene que dar los dos valores, el grande y el más chiquitito. ¿Ya? Vamos a ver qué resultado nos va a dar el hermano Elías. ¿Qué tiene Elías? 12. Para los adolescentes como él también existen tablas, ya, porque él todavía no cataloga como adulto para ponerlo dentro de este rango, ¿ya? Pero para los adolescentes como él hay tablas que nos ayudan a medir si hay hipertensión ya esa. 130 con 83. ¿Cómo está? Evalúenlo ustedes mismos, ¿ves? 130 es menos de 140, sí. Y el 83 también. Por lo tanto estaría normal. Estamos, un aplauso para mi gobierno. Así de esta forma entonces se hace el diagnóstico de la presión de la hipertensión arterial. ¿Ya? Esta es una de las enfermedades crónicas y para la población chilena una de las más importantes. Los adultos mayores alcanza alrededor del 70% de los adultos mayores. Por lo tanto, si queremos llegar saludables a la edad de los 60, 65 años, debemos cuidarnos hoy día. Ya no esperar llegar a esa edad y empezar a cuidarnos porque ya no hay mucho que hacer. ¿Cuáles son las consecuencias de tener la presión alta? Hay muchas consecuencias, pero las más importantes y las que están haciendo que se preocupen mucho, ¿cierto? Todas las organizaciones mundiales de salud son el infarto y las trombosis o enfermedades cerebrovasculares. El infarto es un problema al corazón, ¿ya? En donde el corazón se muere. Ustedes ven esta imagen corresponde al cerebro, pero lo mismo pasa en el corazón. El corazón en alguna parte se muere el tejido, se necrosa, falta oxígeno en el tejido, por lo tanto queda una parte del corazón muerto. Eso es, en términos un poco más simples, lo que es un infarto. ¿Ya? Por lo tanto, la persona debe cuidarse. O sea, si yo no tengo cuidado de mantener mi presión baja en forma normal, ¿qué pasa cuando me estreso? La presión sube. Y si yo como hipertensa no me tomo mi remedio y parto con una presión alta, cuando ustedes me estresan afuera. La presión me puede subir más de lo normal y pudiera tener un infarto. ¿El exceso de sal? Sí, también. ¿Lo va a repetir la pregunta? Sí, repítala. El exceso de sal. Claro. Luego, ¿cierto? Vamos a hablar de cómo evitar todo esto, pero muchas gracias, que la hermana sabe muy bien lo que debe hacer, de evitar la sal. La sal está considerado, ¿cierto?, como un elemento importante dentro de nuestra alimentación, pero en nuestra sociedad chilena, ¿cierto?, estamos acostumbrados, por ejemplo, a poner el salerito en la mesa. Y resulta que los adultos mayores, por fisiología, pierden dentro de la lengua una parte de los sensores, digamos, de la sal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes se fijan, los abuelitos, usted le pasa la comida y dice, ¡uy, total, está fría! Y todo el resto decimos que está bien. No, hay que echarle una salsita porque está muy desabrida. Ellos han perdido esta capacidad para percibir lo salado. Por lo tanto, le echan más sal. Y si son hipertensos, le va a subir la presión. Y el otro
problema importante son las enfermedades o la consecuencia de las enfermedades cerebrovasculares, que lo mismo que pasó en el corazón le puede pasar en el cerebro, ¿cierto? Va a morir una parte del cerebro que no se recupera, porque las neuronas no vuelven a regenerarse, el tejido nervioso no se regenera, no vuelve a vivir, está muerto. Y esa parte pudiera ser, por ejemplo, esta zona a lo mejor pudiera estar afectando la movilidad del cuerpo, y ustedes van a ver personas que han tenido accidentes cerebrovasculares que empiezan con, o que quedan con secuelas motoras, o sea, no pueden caminar, ¿cierto? Quedan con el bracito o la pierna muerto, o no pueden hablar, ¿ya? Porque quedan con problemas en la cara. ¿Han visto, yo creo, estos casos, ¿cierto? Y eso es causado nada más que por un alza de presión arterial, y aquí en esta zona a lo mejor había un TAC, un trombo que ocasionó falta de oxígeno en esa zona, los tejidos, y muerte del tejido que no se va a recuperar. Ahí, no, generalmente los infartos es un infarto que le va a dar, pero hay personas que han soportado 3, 4, 5 infartos y todavía están vivos. Pero es que va a depender de cuánto es el daño que se ocasionó y de cómo se manejó, y el problema que tuvo se pudo solucionar, no sé. Hermana Sandrita, ¿podría repetir la pregunta, hermano, por favor? Para que la escuchemos todos. ¿Cuántos infartos puede llegar a tener una persona? Y si son en secuencia o todo de un día. Lo que le respondíamos al hermano es que los infartos pueden ser uno o pueden ser varios en un lapso menor, va a depender de muchos factores, así que no hay como algo así establecido. Pero si una persona que ya tuvo un infarto tiene que cuidarse. ¿No es otra fórmula? Después le vamos a dar la oportunidad. Tiene que cuidarse, lo mismo que los accidentes cerebrovasculares, ¿ya? También una persona que tuvo un infarto cerebral le puede dar otro, ¿ya? Y puede quedar, por ejemplo, en coma. Ustedes conocen personas que han quedado en coma por meses, y el cerebro es algo tan difícil de manejar que no podemos saber si ese cerebro va a seguir funcionando o no. Es similar a los accidentes vasculares, ¿cierto? ¿Esto es similar a los accidentes vasculares? ¿Pero qué accidente vascular? Cuando se revienta el arteria del cerebro. De ese tamaño. Sí, es lo mismo. Allá donde me dijo. Respecto de los preinfartos, también sucede lo mismo respecto del tejido cerebral que se muere. Hay consecuencias graves también con los preinfartos. Los preinfartos son cardíacos, corazón. ¿Ya? Y también pudiera haber un daño del tejido, del músculo del corazón, porque el corazón es un músculo, es igual que nuestros músculos, de la misma calidad de los músculos de nuestro cuerpo. Hermana, mi mamá tiene problemas al corazón y la pregunta es, ¿las taquicardias avisan que viene el infarto? Gracias a Dios no le ha llegado, pero siempre llega apenas a la clínica y ahí la regulan. ¿Pero avisa al infarto? O sea, los síntomas del infarto, sí, también hay aumento del pulso, pero el dolor es uno de los más típicos. Pero las causas de estos problemas cardíacos son problemas al corazón, o es que es hipertensa. Esteban, ¿es hipertensa? Sí. ¿Ah? Sí. Y lo otro que las taquicardias a veces también están relacionadas con alteraciones nerviosas. O sea, hay que ver cuál es la causa. Porque si la taquicardia baja o se soluciona poniendo calmante, es que otra es la causa. No es un problema físico del corazón. Ya. Sigamos entonces. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Por sobre todas las cosas, porque
de él mana la vida. ¿Ya? Este corazón puede ser nuestro corazón físico, como también desde el punto de vista espiritual. ¿Ya? En este caso lo vamos a interpretar desde el punto de vista físico, por lo tanto el único que puede cuidar su corazón es usted mismo. Nadie más lo puede cuidar por usted. Así que el único responsable, y aquí se va con una gran responsabilidad, el único que puede cuidar su cuerpo, que puede cuidar su corazón, porque efectivamente cuando deja de funcionar el corazón, la persona fallece. O sea, la única forma que tenemos para hacer el diagnóstico si la persona está viva o muerta es controlando el pulso. ¿Cuál es el pulso? El pulso carotídeo, se puede acá en el cuello, yo controlo el pulso, el paciente falleció. Por lo tanto, dejó de funcionar su corazón. Bueno, y antes que vuelva atrás, lo que pasa es que me surge una duda. Hay veces que practico deporte bueno, yo no sé lo que será, yo lo definía así a priori como una arritmia. El corazón como que se me acelera y se para un poco. Me falta la respiración. No sé a qué se deberá ni tampoco sé qué será. Yo le dije una arritmia, no sé qué será. Mi pregunta es a qué se debe y qué es. Ya, cuando hay esa alteración, bueno, primero el hacer actividad física va a aumentar la frecuencia cardíaca, eso es lógico. Ahora que usted sienta más dificultades como esa, pudiera ser que a lo mejor no es un hábito frecuente, por lo tanto si usted lo hace muy aislado, su corazón no está acostumbrado a mantener ese ritmo de actividad y también se asusta un poquito con tanta actividad física. Pero si este problema de arritmia está en reposo, sin que usted haga actividad, sí podríamos estar pensando que hay un problema cardíaco. A eso tiene que consultar a un especialista. Ya. Otra enfermedad crónica por la que en Chile se hace bastante prevención y aislamiento. La hagan después, ¿qué? Ya. La última preguntita para seguir avanzando. ¿Hace cuánto tiempo? Ya. En la tarde hay una mesa redonda y a lo mejor pueden anotar algunas preguntas si es que no alcanzamos a responder. ¿Sí? Frente a una cardiomegalia, ¿puede estar predispuesto a una enfermedad cardiovascular o un infarto? ¿Una predisposición para que ocurra eso? Lógicamente sí. Sí, el corazón no es un corazón normal, crece. Otra de las consecuencias de la hipertensión justamente es aumento de tamaño del corazón. O sea, crece el corazón. Así es que sí, va a estar predispuesto a un infarto o si los procesos son solos. Ya, sigamos entonces avanzando. La diabetes. La diabetes mellitus se define como una enfermedad metabólica que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo, especialmente donde se afecta el nivel de azúcar en la sangre. Y el azúcar, para los términos médicos, es la palabra glucosa. Cuando ustedes escuchan mencionar glucosa, significa que estamos tratando de decir azúcar. ¿Ya? Es lo mismo. O sea, no es lo mismo, pero en términos para que lo podamos entender. ¿Ya? Porque si nos ponemos a analizar, bioquímicamente no son lo mismo, pero para nuestra lenguaje va a ser lo mismo. Aumento del nivel de glucosa o azúcar en la sangre. Por lo tanto, para eso, la única forma, ¿cierto?, de diagnosticarlo va a ser tomando una muestra de sangre. ¿Ya? Los síntomas, esta enfermedad sí pudiera dar síntomas, pero también cuando la persona ya está o ha pasado mucho tiempo con el azúcar elevada. Cuando ha pasado mucho tiempo, va a empezar a sentir mucha sed, orina mucho y tiene mucha hambre. Estas tres cosas juntas, ¿ya?, que se llaman las 3T, polidipsia, poliuria y polifagia, que es mucha sed, mucha orina y mucha hambre. ¿Ya? A lo mejor algunos tienen mucha hambre solamente.
No, tiene que estar las tres cosas. Ya, sed, orina y agua. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace a través de este examen de azúcar, ya en sangre, que se mide en ayunas. Ya, tiene que ser sin haber comido al menos 8 horas antes. Y el resultado debe ser menor a este. Si el resultado que me da es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, estoy en 2 oportunidades, estoy frente a una persona con diagnóstico de diabetes. Lo normal es hasta 110. Y hay un rango ahí entre 110 y 126. Y eso se le llama o prediabetes, o resistencia a la insulina, o síndrome metabólico, varias otras formas como le pudiéramos llamar, que es el pasito previo a la diabetes. Así que si a alguno de ustedes le han hecho un diagnóstico como eso, significa que están a punto de, o son diabéticos, o retroceden y son personas normales. Ya están en el límite. Así es que para saber, algún voluntario que quiera controlarse, ya normal. Aquí sí vamos a tener que pincharlo con una bolsita, esta maquinita que voy a usar acá, esta maquinita es una máquina para medir glicemia capilar, que no me sirve para hacer el diagnóstico, pero sí como un valor de referencia. ¿Ya? Ahora el hermano tomó desayuno, está en ayunas, tomó desayuno, por lo tanto el valor ese va a ser, lógicamente tiene que ser mayor porque él comió, por lo tanto ya hay azúcar que está circulando en su cuerpo. El azúcar que circula en el cuerpo no solamente va a ser porque yo comí azúcar, comí cosas dulces, las masas se transforman en azúcar. Ya muchos alimentos finalmente se reducen a azúcar. Así que usted no me puede decir, no, yo no voy a ser diabético porque como hartos tallerines, hartas papas, ¿cierto? No. Justamente los tallerines y las papas se transforman en azúcar. ¿Ya? Oh. Y tiene 97. Se sacó 7. ¿Cómo está el valor? Bien. ¿A qué hora tomo desayuno, hermano? 8:30. ¿Qué hora es? Más de 2 horas. Ya. Sí, estaría bien porque pasando las 2 horas ya debiera estar dentro de lo normal. Ahora, si baja mucho después de las 2 horas, pudiéramos estar pensando que tiene mucha insulina en su cuerpo que le está haciendo que baje mucho el azúcar, y eso también hay que ver. ¿Ya? Así es entonces cómo se hace la... Ah, un aplauso, sí. Así entonces, ¿cómo vamos a saber si la persona es o no es diabética? Ya, si en 2 oportunidades la cantidad de azúcar en sangre fue mayor a 126. Los diabéticos se les hace otro examen, que es la hemoglobina glicosilada. No sé si lo han escuchado los que tienen familiares diabéticos cerca. Y ese examen es el que nos va a ayudar a saber si el paciente diabético está compensado, que se llama. O sea, si dentro de un rango de 3 meses mantuvo niveles de azúcar dentro de lo esperado, dentro de lo normal. Y ese valor me arroja un 7%, que sería la compensación que se mide en Chile como máximo. ¿Ya? Y lo normal es hasta 6. Hasta 6 que yo debiera tener de hemoglobina glicosílada. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener un paciente diabético? Y aquí solamente las más importantes, que son el pie diabético. ¿Han escuchado de personas diabéticas que se quejan que tienen heridas que no sanan en los pies? Y heridas que a veces le pueden llevar a la amputación, que le corten un dedito, que le corten un pie, que le corten una pierna, o que le corten las 2 piernas. ¿Ya? Y esto es consecuencia de un mal control del nivel de azúcar en la sangre. O sea, el paciente diabético es el que más se tiene que cuidar con mantener la cantidad de azúcar dentro de lo normal,
para que no llegue a tener estas complicaciones. Estas complicaciones aparecen a cualquier edad, no importa la cantidad de años que haya sido diabético, sino que importa cómo se cuidó. El momento que le dicen que es diabético, nunca más va a dejar esta enfermedad, nunca más se va a mejorar de esta enfermedad. Bueno, el Señor puede hacer un milagro sin duda, pero mientras esto no ocurra, ¿cierto? Mi responsabilidad es cuidarme. Pie diabético, heridas, ¿cierto?, en el pie que no mejoran, retinopatía diabética. ¿Han visto personas diabéticas que quedan ciegas? Sí. En el ojito, ¿cierto?, hay vasos. Voy a adelantar la otra. Esas son las tres principales consecuencias. Enfermedades al riñón, a los ojos y a los pies. En el ojo, bueno, en los pies ya hablamos de esto, que hay problemas de heridas, y esto principalmente porque hay alteraciones en las terminaciones nerviosas en los pies. Por lo tanto, la persona no siente de la misma forma como sentimos los demás. Empiezan a dañarse las terminaciones nerviosas en los pies y la persona puede tener una herida y no se da cuenta. Puede quemarse los pies y no lo siente, porque empieza a perder la sensibilidad. Y eso puede generar estas heridas que finalmente pueden terminar en una amputación. Generalmente un paciente que le amputaron un pie, el otro lo más seguro que vaya a tener el mismo problema en un 70% de probabilidad. Los ojos. En los ojos hay vasitos sanguíneos, que también estos se afectan por azúcar alta. Y eso provoca la retinopatía, que son muchos vasitos acá que empiezan a fallar y hacen que se pierda la visión, ¿ya? Y puede terminar con un desprendimiento de retina, hasta finalmente quedando ciego. Y esta enfermedad es irreversible, no se vuelve atrás con ningún tratamiento. No hay ninguna forma de solucionar la retinopatía diabética. Por lo tanto, el paciente que está con este diagnóstico tiene que cuidarse, porque finalmente puede terminar ciego. Y los riñones. ¿Conocen personas que se dialicen? Ya, las personas que se dializan son personas que no pueden, sus riñones no funcionan y no pueden eliminar los desechos que se eliminan a través de la orina. Por lo tanto, para eso necesitan esa máquina que va a cumplir la función de este riñón. Y este problema también es crónico. O sea, ese problema también lo va a llevar por toda la vida, ya hasta que o le encuentre a alguien que le regale un riñón, ¿cierto?, un trasplante renal, o finalmente fallecen, ¿cierto?, por todas las complicaciones que trae el tener una insuficiencia renal crónica. Hay muchos pacientes diabéticos en Chile que tienen este problema y se están llevando un alto porcentaje de los ingresos del GES, de la patología GES, que son las que están garantizadas por el sistema de salud chileno, por el tratar de compensar a las personas diabéticas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que evitar que esto aparezca, ¿cierto? Hay que evitar que ocurran estas complicaciones. ¿Y de quién es la responsabilidad? Quiero escucharlo un poquito más fuerte. De cada uno. De cada uno, hermanos. La responsabilidad es nuestra. Ya, de cada uno. ¿De quién nos vamos a ir con esta gran responsabilidad? Si tenemos familiares con estas enfermedades, ustedes transmítanselo. Ya no con el afán de atormentarlos con esto, sino de prevenirlo, de decirles lo que puede ocurrir. ¿Ya? ¿Hay una consulta, hermano? Sí. Bien, es cierto, como usted dice, se presenta a cualquier edad la diabetes. ¿Existe alguna edad donde esto se acentúe más? ¿Los jóvenes, los adultos? Los adultos mayores, donde hay porcentajes más altos, al menos en Chile, alrededor del 20-25% de los adultos mayores tienen esta enfermedad. Y claramente después de los 40 años hay que hacerse una revisión técnica. En Chile existe un examen que se llama el examen de medicina preventiva, el EMP. No sé si lo han escuchado, el EMP del adulto. ¿Quiénes se ha hecho EMP? Aquí levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5 personas responsables. 6, 7. Todo el resto tarea
para el próximo Clesis. A ver si el examen de medicina. No, el examen de medicina preventiva después de los 15 años. Está implementado en Chile. Yo creo que todos tienen más de 15, ¿cierto? Sí. Algunos todavía no lo conocen. La dislipidemia. Dijimos que la dislipidemia era aumento de la cantidad de grasa o de lípidos en la sangre. Alteración del metabolismo de los lípidos, lo que provoca una variación de su concentración a nivel sanguíneo. O sea, aumenta la cantidad de las grasitas que circulan en nuestra sangre. Para hacer el diagnóstico de la dislipidemia tenemos que tomar un examen de sangre, ¿cierto? Y en este examen de sangre nos va a entregar 4 resultados. Me faltó uno porque el otro es el colesterol bueno. ¿No se acuerdan de la primera? Me parece que vimos que este colesterol o sea, debe estar elevado, no disminuido. Por lo tanto, este no está dentro de las categorías para hacer el diagnóstico. Si estos 3, el colesterol total, que si está más de 240, estamos hablando de una persona que tiene dislipidemia, el colesterol LDL mayor a 160 y los triglicéridos mayor a 200. ¿Por qué es importante mantener bajos los niveles de colesterol? Porque la grasita que ustedes ven acá se pega dentro de los vasos sanguíneos y va provocando como una dificultad para que pase la sangre, un TAC, ¿cierto? Entonces, si hay esta grasita acá, ¿qué va a pasar? Va a costar que pase la sangre, porque se tapó este tubito, ¿ya? Entonces, ahí necesitamos que esta placa que está aquí desaparezca. Y esta plaquita es de grasa, generalmente es grasa. Y este colesterol bueno es el que nos va a ayudar a sacar esta grasita que está pegada aquí. Por eso debemos mantenerlo alto. Esa es la función que ejerce el colesterol HDL. ¿Cómo lo podemos elevar? Haciendo ejercicio. ¿Cuántos ejercicios? ¿Quiénes hacen ejercicio? 1, 2. Por este lado hay más personas. Muy bien. Ya. Voy a repetir entonces que esta enfermedad sí tiene mejoría. ¿Ya? Esta enfermedad sí se puede revertir, si podemos volver atrás. Estos niveles se pueden mejorar. ¿Ya? Y para eso, con una buena alimentación, podemos recuperar los niveles normales de colesterol sanguíneo. Y para eso, para todas estas enfermedades, que acabamos de ver, ¿cuáles van a ser las medidas? Las medidas que vamos a tomar. Primero, mantener un peso adecuado a la talla. Para eso dijimos que el IMC o el índice de masa corporal debería estar entre 18,5 y 24,9. Eso es lo normal para un adulto. Quien tenga sobre 25 está sobrepeso y quien tenga sobre 30 está obeso. Mantener un perímetro de cintura, la circunferencia de cintura que vamos a medir, que no debe ser mayor a 88 en las mujeres y en los hombres mayor a 102. Y la palabra del Señor, ¿qué nos dice en relación a este cuidado? ¿Quién es Título 29? A ver, amor, ¿dónde está el grupo amor? Que me lea la referencia, por favor. ¿Quién es ese? ¿Génesis 1:29? Sí. En el nombre del Señor. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Esa es una de las formas que la palabra del Señor nos dice, ¿cierto? Que debemos mantener dentro de nuestros hábitos y eso nos va a ayudar a mantener un perímetro adecuado de cintura porque la grasita que comemos en exceso se acumula justamente en la zona abdominal. La otra referencia, por favor, el grupo Paz, Génesis 3:18.
cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahí está entonces corroborando lo mismo. Nuestra alimentación debiera ser principalmente, ¿cierto?, con vegetales, no digo que no comamos carne, ¿cierto?, pero sí debiéramos aumentar el consumo de vegetales y de fruta. En Chile se habla de las 5 porciones al día, 5 porciones entre frutas y verduras, ¿ya? Y generalmente acostumbramos a comer a veces con suerte una fruta o una porción de verdura, y debieran ser 5, las 5 al día, 5 porciones de fruta, entre frutas y verduras, que las podemos usar de colación durante el día o de postre, o en la noche antes de dormir comer unas frutas, por ejemplo. Hermano Roberto, bienvenido. Sí. Pero gracias al Señor que tenemos a nuestro hermano que le dio bueno. Otras conductas saludables son, como ya habíamos dicho muy bien, una hermana nos había mencionado, reducir el consumo de sal, azúcar y grasa. La sal, ¿en qué va a ayudarnos a prevenir qué enfermedad? A ver el grupo paciencia, la hipertensión. El grupo benignidad, el azúcar. El grupo mansedumbre, las grasas. ¿Dónde está el grupo mansedumbre? La dislipidemia, muy bien. Por lo tanto, estos 3 alimentos, ¿cierto? Si cuidamos el consumo, no quiere decir que no nos sirvamos estos alimentos, sino que debemos reducir el consumo. Ahora, si yo tengo antecedentes de hipertensión, debo tener más cuidado con la sal. Si tengo antecedentes de diabetes, lógicamente que las comidas o los alimentos dulces son los que más debo evitar, ¿ya? Y si tengo antecedentes de dislipidemia en mi familia, también debo evitar las comidas grasas. 1 Corintios 10:31, el grupo santidad. 1 Corintios 10:31. En el nombre del Señor. Si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cierto? Ahí está la palabra del Señor corroborándonos que debemos cuidarnos y todo lo que hagamos, lo hagamos pensando que es para la gloria de Dios. Y claramente hemos visto la palabra del Señor, quizás en muchos otros lugares nos dice que, ¿cierto?, debemos cuidarnos porque a Dios le interesa que estemos sanos. El no fumar, ¿cierto?, es otra conducta que aparece, pero que no la vamos a explicar mayormente. Hacer ejercicio físico. ¿Cuánto es el ejercicio físico que debo hacer? No una vez al año, no una vez al mes, ¿cierto?, porque eso no sirve de mucho. Una vez al año, al paseo de año nuevo. El ejercicio debe ser 30 minutos, 3 días a la semana como mínimo, ¿ya? Tampoco pasar al otro exceso, como vimos en la presentación anterior, de estar 3 o 4 horas en el gimnasio, porque ya eso pasaría a ser patológico, pero esto es lo que está recomendado. 1 Timoteo 4:8, ¿qué nos dice la palabra del Señor? El grupo ejemplar. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué dice del ejercicio?
para poco. ¿Cierto? Sabemos que solamente nos va a servir ahora. Mientras estemos en este cuerpo, el ejercicio es necesario. No dice para nada aprovecha, dice para poco. En realidad no debe ser nuestra mayor preocupación. ¿Verdad? Es que acá tenemos otra traducción bíblica, el mismo pasaje que se explica como bien claro. No Ya. sé si... ¿Sí? ¿Mejor? Más. Ya. ¿Va a bajar de peso? Esto es nueva traducción viviente. Dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Muchas gracias, ahí nos quedó mucho más claro, ¿cierto? El entrenamiento físico es bueno. No dice la palabra del Señor que esté restringido, pero lo que sí tenemos que ocuparnos mayormente es entrenarnos para la vida venidera. Así que entonces, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y es vuestro culto racional. Si bien cierto aquí dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, para algunas personas es mucho más complicado dejar de comer. ¿Cierto? Para algunas personas es algo que le provoca angustia, quizás el pensar que le digan, sabe que no debe comer esta comida, sobre todo los diabéticos. Se angustia mucho cuando les dicen no deben comer cosas dulces. Pero aquí la palabra del Señor nos pide que hagamos esto, ¿cierto?, como un sacrificio del santo, que de esta forma estamos agradando al Señor. Y esto, ¿cuántas veces al día, o perdón, a la semana? Todos los días, ¿cierto? Nuestro culto racional. Todos los días debemos preocuparnos de mantener esta conducta. Y lo último, ¿sí? Una cosita, yo siempre he tenido una duda. Yo siempre he tenido la duda. ¿Qué es más saludable? ¿La sacarina líquida? O, en serio, es que siempre he tenido una duda. ¿O el stevia? ¿Ayudan los dos en el mismo porcentaje a evitar el azúcar o es recomendable una más que otra? La hermana Amy, no sé si me puede ayudar a responder esa pregunta. Entre la sacarina y la stevia, ¿qué es mejor? La líquida. Edulcorante. Sí, que no conoce. No conoce. Hermano. Es que en Chile tenemos sacarina, tenemos lactosa y stevia. De los tres impulsantes, ¿cuál es? Yo quisiera responder. El stevia es más natural. Eso es más recomendable que la sacarina. El stevia pasa directamente, no se digiere en el cuerpo, no te aporta calorías, por lo tanto es más saludable. Quiero que por favor busquemos el primer Tesalonicenses 5:23 y eso para terminar nos vamos a poner en pie y todos vamos a leer esta palabra. Primera Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Por favor, lo leemos todos porque aquí la palabra del Señor nos dice que ¿dónde vamos a encontrar la ayuda para poder hacer con todo lo que el Señor nos pide y nos ha recordado en esta mañana? Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿lo encontramos? ¿Sí? ¿Comienza? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. El Señor nos bendiga. Demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios.